Imaginemos por un momento la siguiente escena. Es de noche. Estamos en el noroeste argentino, específicamente en la ciudad de Salta. Una ciudad con una dinámica social muy particular, por cierto. Totalmente. Y bueno, tenemos a un joven de unos 25 años, es empleado municipal, de origen bastante humilde, pero digamos con un físico atlético impecable. Y este joven se sube a la parte trasera de una moto Uber. Ajá. ¿Y hacia dónde va? Pues su destino no es un bar ni regresa a su casa. El viaje lo lleva desde la periferia de la ciudad hasta un barrio bastante acomodado, directamente a la casa de un hombre de mediana edad. O sea, alguien con un perfil muy distinto. 100%. Un profesional. Alguien con un estatus económico y cultural infinitamente mayor al que este joven contactó hace unos días a través de una aplicación de citas. La clásica dinámica de las plataformas hoy en día. Exacto. Y cuando el joven cruza la puerta, por supuesto, hay erotismo. Pero la noche es muchísimo más que eso. Hay una cena elaborada de esas que el sueldo municipal de este chico jamás podría pagar. Hay acceso a un entorno lujoso, a una conversación con otra cadencia, a redes de Wi-Fi de alta velocidad, a una hospitalidad que envuelve absolutamente toda la velada. Suena como una inmersión en un mundo completamente ajeno para él. Tal cual. Y a la mañana siguiente el joven se despide, vuelve a pedir su moto Uber y regresa a su realidad en la periferia. Y aquí, atención, aquí está el detalle que rompe todos nuestros esquemas. En ningún momento de la noche se asoma un solo billete. Nada de efectivo. Nada. Nadie saca una billetera. No hay una transferencia digital desde el celular, ni un contrato oculto, ni una tarifa acordada por los servicios prestados. Nada de eso. ¡Qué locura! Y sin embargo, la premisa de nuestra exploración de hoy nos dice algo muy diferente, ¿verdad? Exactamente. Nuestra exploración de hoy se basa en un ensayo académico fascinante, publicado en mayo de 2026. Se titula Cuerpos en circulación y nos plantea una tesis, digamos, demoledora. Argumenta que, aunque no haya dinero físico en esa sala de estar, allí hay una economía y está operando a toda máquina. Es un punto de partida empírico extraordinario para entender el mundo contemporáneo. Porque, a ver, normalmente cuando alguien piensa en una economía, la mente dibuja algo estructurado, visible, algo binario. Claro, vas a la tienda, pagas y te dan un recibo. Exacto. Si alguien entra a un local, toma un producto y paga con tarjeta, los límites están clarísimos. Pero este texto, basado en investigaciones sociológicas en Salta, nos invita a observar algo mucho más sutil. Nos muestra cómo la racionalidad del mercado, esta lógica de costos y beneficios, ha logrado infiltrarse en las capas más íntimas de la vida humana. O sea, no estamos hablando solo de una anécdota jugosa de viernes por la noche. Para nada. Es una ventana vital para que quienes nos escuchan comprendan cómo el neoliberalismo organiza hoy las relaciones afectivas y el deseo a nivel global. Está literalmente alterando la forma en que los seres humanos se conectan y cómo calculan su propio valor. A ver, vamos a desempacar esto. Porque si afirmamos con tanta seguridad que en esa casa hay una economía en pleno funcionamiento, pero acabamos de establecer que no hay billetes cambiando de manos, el primer paso lógico es definir con qué está pagando exactamente este joven. Y el ensayo responde a eso recurriendo a un concepto sociológico que, aunque suena un poco frío, lo explica todo a la perfección. Habla del capital corporal. Capital corporal suena a cuenta bancaria pero biológica. Es que ese concepto es la llave de toda esta dinámica. El sociólogo Pierre Bourdieu fue pionero en explicar que el capital, digamos, no se limita a las cuentas bancarias o a las propiedades que tienes a tu nombre. Claro, va más allá del dinero. Son bienes que podemos movilizar en la sociedad. Y, apoyándose en teóricos como Chris Schilling, el texto argumenta que en nuestra era contemporánea, el cuerpo se ha convertido en un proyecto de inversión constante. O sea, cuando pensamos en ese joven empleado municipal yendo al gimnasio todas las tardes, levantando pesas religiosamente, la teoría nos dice que no lo hace solo por una cuestión de salud cardiovascular, no. Exactamente. Está acumulando capital, está forjando una moneda de cambio que en este sistema hiperconectado le permite acceder a mundos, a cenas y a espacios que su salario estatal le tiene completamente vedados. Es increíble. Todo ese esfuerzo físico, la dieta estricta, es una inversión.
Entonces, ¿significa esto que un perfil en una aplicación de citas funciona esencialmente como un currículum de LinkedIn, pero para el mercado del deseo, donde unos abdominales marcados o una sonrisa perfecta son la experiencia laboral requerida para aplicar al puesto? Esa analogía es perfecta. Ese currículum del deseo es precisamente a lo que se refiere la pensadora Wendy Brown cuando advierte que nos hemos convertido en un Homo economicus. El mercado nos ha transformado en sujetos que calculan retornos de inversión en todas las esferas de la vida, incluso en el amor o la intimidad. Qué fuerte pensar que calculamos hasta los besos. Sí, pero ojo, el texto aclara que esto no significa que las personas sean frías o malvadas por naturaleza. Significa que el entorno social entrena a los individuos para operar bajo esta lógica. Y aquí el ensayo rescata una idea brillante de Michel Foucault. ¿Qué dice Foucault sobre eso? Foucault argumenta que el error es pensar que el mercado llega, digamos, desde afuera para corromper un erotismo humano que antes era puro e inocente. Al contrario, él dice que el mercado produce formas completamente nuevas de sexualidad. O sea, el mercado crea el deseo. Exacto. La aplicación de citas en el celular de este joven no viene a arruinar el romance tradicional. Actúa como una infraestructura tecnológica súper eficiente que clasifica estos currículums corporales por edad, por peso, distancia, altura. Claro, es una base de datos de capitales corporales. Pero mantener ese currículum activo no es gratis. Hay un esfuerzo gigantesco detrás, y no solo físico. Totalmente. Y no solo hablamos del gimnasio, como bien dices. El ensayo introduce la noción de trabajo inmaterial del filósofo Mauricio Lazarato. Trabajo inmaterial, o sea, un trabajo que no produce un objeto físico. Así es. Proyectar deseo, ofrecer compañía agradable, escuchar atentamente los problemas de ese hombre mayor, generar un clima de afecto y contención. Todo eso requiere una energía psíquica y emocional enorme. Me imagino. Terminas agotado. Es un trabajo real, que moldea y agota la vida de quien lo realiza. Es exactamente igual que un empleo formal en atención al cliente, pero aplicado a la vida privada y, por supuesto, sin un recibo de sueldo al final del mes. ¡Wow! Es fascinante pensar en la intimidad como un trabajo no remunerado. Ahora bien, si estamos utilizando un vocabulario tan pero tan mercantil, o sea, si hablamos de transacciones, de currículums, de capital y de trabajo inmaterial a cambio de cenas caras y acceso a un buen estilo de vida, tengo que hacer de abogado del diablo aquí. Adelante, es una duda muy natural. Porque es absolutamente inevitable que alguien en nuestra audiencia levante la mano y pregunte, a ver, ¿por qué el autor del texto insiste tanto en que esto no es prostitución? Un momento. ¿No es esto hilar demasiado fino? Si un individuo intercambia acceso a comodidades, a una red Wi-Fi veloz y a contactos sociales a cambio de su presencia física y erótica, ¿no estamos viendo simplemente una forma de trueque o prostitución disfrazada de cortesía moderna? Lo fascinante aquí es que la sociología se anticipa exactamente a esa misma duda. Y la respuesta requiere que afinemos un poco la mirada. La distinción que hace el ensayo no es moral. O sea, no está juzgando si está bien o mal. Para nada. No busca lavar culpas ni decir qué es aceptable, es una distinción puramente analítica. Si revisamos cómo la teoría clásica, desde Engels y el marxismo hasta las feministas radicales y el movimiento contemporáneo de trabajadoras sexuales con autoras como Carol Lee o Gail Rubin, si vemos cómo han definido la prostitución históricamente, encontramos 3 requisitos innegociables. A ver, ¿cuáles son esos 3 requisitos? El primero es que exige dinero directo en la mesa. Ok, plata de por medio. Exacto. El segundo es que exige un servicio sexual explícito y acordado. Y el tercero, que es el más definitorio, es que es una transacción que agota el vínculo inmediatamente. O sea, termina el acto, se entrega el dinero y cada quien por su lado. Tal cual. La relación se disuelve en el acto. Está orientada al presente más inmediato, sin proyecciones. Claro, es un servicio encapsulado. Es como ir a la peluquería o tomar un taxi, digamos. Te bajas y se terminó. Exactamente. Pero la escena que estamos analizando en la Casa de Salta pertenece a lo que autores como Jean-François Lyotard o Arlie Hochschild definen como una economía libidinal. La diferencia fundamental es que aquí el intercambio es difuso, no está monetizado de forma directa y sobre todo es iterativo. Iterativo, es decir, que se repite. Se repite en el tiempo y genera un vínculo. No se está pagando por un acto cerrado de 1 hora.
Lo que se intercambian son accesos y presencias. Me detengo en esas dos palabras porque me parecen brillantes. Accesos y presencias. O sea, el joven accede a una infraestructura material, la casa inmensa, la cena, el ambiente seguro, y el hombre mayor accede a una presencia que lo revitaliza, a una compañía joven y vibrante. Y para que esto funcione sin que parezca un frío contrato, la sociología utiliza el concepto de figuración del pensador Norbert Elias. Podemos entender esto como una red de interdependencia asimétrica. Una red donde ambos se necesitan, pero desde lugares distintos. Así es, ambas partes aportan bienes que son por definición inconmensurables. Es imposible ponerle un precio exacto a la vitalidad o a la energía de un cuerpo joven. Del mismo modo que es imposible medir en billetes el valor intangible de ser introducido a un círculo social exclusivo o de disfrutar de una hospitalidad sin presiones. Claro, no hay una tabla de precios para la hospitalidad. Exacto. Por eso, etiquetar esto apresuradamente como prostitución invisibilizaría por completo la compleja acumulación de estos vínculos. Vínculos que son iterativos, aunque sean débiles, y que sostienen un sutil baile de poder y de accesos sociales que no caben en una billetera. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si ya establecimos que intercambian bienes inconmensurables sin usar una moneda tradicional, necesitamos diseccionar qué tiene cada uno que el otro desea con tanta desesperación. Analizando la escena, me surge una metáfora. A ver, ¿te escucho? Es como si dos países con economías completamente asimétricas firmaran un tratado de libre comercio. Un país exporta materias primas, en este caso, el cuerpo, la fuerza vital, la juventud en estado puro. Y el otro país exporta infraestructura y desarrollo, la casa inmensa, los contactos, la seguridad. Y precisamente la enorme desigualdad entre ambos es lo que hace que el negocio sea posible, atractivo y necesario. Si los dos países tuvieran lo mismo, no habría intercambio. Esa metáfora del comercio internacional captura la dinámica a la perfección. La asimetría no es un defecto o un accidente en este encuentro. Es el motor mismo que lo impulsa. Si conectamos esto con el panorama general, sin esa brecha profunda entre ambos mundos, el deseo y esta circulación libidinal simplemente no existirían en esta configuración. O sea, el deseo nace de la desigualdad. De la diferencia de capitales, sí. El ensayo, citando a Zygmunt Bauman y su idea de la modernidad líquida, nos recuerda que vivimos en una época donde todo es transitorio. En ese contexto de incertidumbre constante, para un joven de clase trabajadora, su juventud es mucho más que una simple etapa biológica. Es su capital de futuro. Es su recurso de movilidad social. El único recurso que tiene a mano para intentar subir de nivel, digamos. Pero depender de la juventud como principal activo económico tiene una trampa temporal ineludible, ¿verdad? Es un recurso que tiene fecha de caducidad. Y una caducidad tremendamente acelerada y cruel. La ensayista Susan Sontag analizó durante décadas el doble estándar del envejecimiento. El mercado social y erótico castiga el paso del tiempo en el cuerpo de una forma despiadada, depreciando ese capital a una velocidad alarmante para ciertas personas. Claro, la inflación biológica te come los ahorros. Tal cual. Si el cuerpo es tu principal moneda de cambio, cada año que pasa es literalmente una pérdida de poder adquisitivo en el mercado del deseo. Wow. Mientras tanto, en el otro lado de la mesa de negociación de nuestro Tratado de Libre Comercio, el hombre mayor posee el valor de la madurez. Un capital que no se deprecia físicamente, sino que se acumula. Prestigio, dinero, estatus, contactos. Tiene la capacidad de ofrecer hospitalidad y crear contextos enteros. Exacto. Y al observar estos dos sujetos frente a frente, compartiendo esa cena, el ensayo introduce una de las ideas psicológicas más punzantes de todo el análisis. Habla del concepto de optimismo cruel de la teórica Lauren Berlant. ¿Optimismo cruel? Suena un oxímoron tremendo. ¿De qué se trata? Esta teoría sugiere que, en el fondo, ambos participantes pueden estar autoengañándose una ilusión compartida. El optimismo cruel ocurre cuando deseamos algo que en realidad es un obstáculo para nuestro propio desarrollo a largo plazo. ¿Cómo funciona ese autoengaño en esta cena específica? Porque desde fuera parece que ambos saben perfectamente a qué juegan. Parecen saberlo, sí. Pero el joven, al estar en esa casa de lujo y disfrutar de los accesos,
Cree firmemente que está ascendiendo en la escala social. Cree que está acumulando capital social y de contactos para su futuro. Pero la realidad sociológica es que está gastando su único activo, un cuerpo que envejece, en vínculos que rara vez se formalizan en una verdadera movilidad de clase. Se siente rico por una noche, pero al día siguiente vuelve a ser empleado municipal. ¿Y el hombre mayor? Por su parte, el hombre mayor se autoengaña creyendo que ejerce un rol de mentor, que ofrece su valiosa experiencia vital, cuando en realidad solo está utilizando su poder económico para comprar una distracción. Usa al joven como un espejo que le permita posponer y negar la realidad de su propia finitud. Es una coreografía trágica, la verdad. Ambos juegan a creerse una película. Pero a ver, quiero bajar toda esta macroteoría sociológica al asfalto, porque el texto no transcurre en el vacío, aterriza en una geografía muy específica, la ciudad de Salta. Y ese no es un detalle secundario en la investigación, no. Para nada. El contexto específico es fundamental para entender el fenómeno. Hablamos de una economía periférica. Las investigaciones de sociólogos como Jaime Lambí, citadas en el texto, describen un escenario donde el empleo público estatal da cierta seguridad básica, pero al mismo tiempo actúa como un freno para la movilidad ascendente real. Es como un techo de cristal denso. Tienes trabajo, pero sabes que nunca vas a salir de ahí. Exacto. Quienes nacen en la periferia social y geográfica suelen quedarse confinados allí. El desplazamiento físico en estas ciudades refleja el desplazamiento social. Y justo ahí, en medio de esa inmovilidad, aparece un elemento que me resulta magnético en el relato: el vehículo. Me llama muchísimo la atención el protagonismo de la mota Uber en esta historia. No es solo alguien tomando un taxi o un colectivo de línea regular. Podemos ver ese trayecto físico de 15 minutos en moto, cortando la ciudad como una especie de portal instantáneo, o sea, un dispositivo que cruza fronteras invisibles de clase que en esa ciudad normalmente tomaría décadas o generaciones atravesar. Si conectamos esto con el panorama general de los estudios urbanos contemporáneos, la respuesta es un rotundo sí. Autores como Wachmuth y Weisler advierten que las plataformas tecnológicas amplifican las estructuras sociales. En este caso, la moto Uber es mucho más que una aplicación de transporte. Es una verdadera infraestructura de acceso social. Un puente entre dos mundos que no se tocan. Exactamente. Ese viaje físico desde la periferia al centro es una figuración literal del movimiento social. Es la apertura de mundos. Hay que recordar que el neoliberalismo segrega y privatiza implacablemente los espacios públicos. Claro. Muros, barrios privados, seguridad. Todo está diseñado para que las clases no se mezclen. Por lo tanto, estos encuentros, facilitados por las apps de citas y las motos de Uber, son de las poquísimas instancias que quedan donde estratos sociales completamente opuestos cruzan miradas, conversan y comparten la intimidad vulnerable de un hogar. Rompen la barrera por un par de horas. Pero, y en estas historias siempre hay un pero gigantesco. La noche termina. El joven tiene que pedir otra moto Uber y volver a su barrio. Y sí, como dijimos antes, estas relaciones se repiten pero jamás incluyen un contrato formal o una promesa a futuro. La pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo terminan? Ese es uno de los puntos más oscuros del ensayo. El texto habla de una presencia fantasmática. Alguien llega a tu vida con una contundencia física tremenda y luego se evapora sin dejar rastro. Como un fantasma literal. Zygmunt Bauman lo llama relaciones de bolsillo. Las sacas cuando las necesitas y las guardas cuando ya no. O la relación pura de Anthony Giddens, que existe solo hasta que deja de ser satisfactoria. Y cuando termina, lo que sigue es el silencio. El famoso ghosting. Entonces, ¿qué significa todo esto? El ensayo dice que este doloroso silencio no es solo cobardía personal, ¿verdad? Esto plantea una pregunta importante, porque el ensayo argumenta que el silencio no es una simple falta de comunicación. El silencio es el lenguaje formal del mercado operando en la intimidad. Es la manera de decir el contrato terminó. Es durísimo. Es como si te despidieran de tu trabajo, pero en lugar de que Recursos Humanos te cite, te dé una carta formal y te pague una indemnización, simplemente desaparecen tu escritorio, bloquean tu usuario y cambian la cerradura del edificio. Nadie te dice nada. ¿Cómo sobrevive la psique humana a eso de manera rutinaria? A duras penas. Entramos en lo que Judith Butler llama precariedad.
El dolor de esa desaparición repentina no es digno de duelo social. No puedes llorar por alguien que era solo un perfil en una app. Y ante esto, la gestión repetida de estas emociones transforma la estructura afectiva de los sujetos. Se endurecen. Como sugería Foucault, el deseo aprende y se adapta a la velocidad y a la discontinuidad del mercado. Literal y trágicamente, las personas aprenden a desear lo que el mercado ofrece: rapidez, intensidad y olvido inmediato. Para ir cerrando esta inmersión en los textos y ofrecer una síntesis para nuestra audiencia, lo que vemos aquí es que estos encuentros en Salta y en tantas otras ciudades no son meras perversiones ni prostitución disimulada. Son el reflejo íntimo de un mundo donde la edad, el cuerpo y el estatus son capitales líquidos, facilitados por estas plataformas. Una excelente síntesis. Pero es vital rescatar un último valor que menciona el texto. A pesar del dolor, del ghosting y del optimismo cruel, el autor destaca que el encuentro tiene un valor residual real, ¿Cuál es ese valor? que logra crear un umbral. Por un momento, rompe la rígida segregación de clases impuesta por el modelo socioeconómico actual. Permite que dos mundos aislados se toquen. Es un respiro, aunque efímero. Y el texto cierra con una idea que quiero dejar flotando para que quienes nos escuchan la reflexionen a solas. El autor menciona la necesidad política de resistir buscando lo que llama la cocina de la intimidad. Un concepto hermoso y necesario. Totalmente. Imagínense el comedor de una casa como el lugar de la performance, donde exhibimos nuestros capitales y modales. Pero la cocina de la intimidad es ese espacio trasero, un espacio de resistencia dentro del sistema. Un lugar metafórico donde uno puede permitirse estar a medio hacer, sin tener que actuar, sin optimizar el currículum del deseo y, sobre todo, sin tener un precio. Un refugio fuera del mercado. Exacto. Así que dejamos la pregunta en el aire para nuestra audiencia. En tu vida diaria, rodeada de perfiles, métricas y relaciones transaccionales, ¿dónde está tu cocina? ¿Con quién te permites estar realmente a medio hacer? Porque proteger ese espacio podría ser nuestro acto de resistencia más profundo.